tengo un sentir que quería que veamos un poquito. Y empieza, si podemos buscar, en Jeremías 6:16, es solo ese versículo. Esta es una palabra que nos trajeron hace 2 o 3 años, este versículo. Amén. Ya lo tienen, lo leemos, dice: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Bueno, hace un tiempito Jorge Mitián nos trajo esta palabra, hace 2 o 3 años. Creo que fue antes de la pandemia. Es Jeremías 6:16. Solo que él no había dicho la última palabra, esta que dice, mas dijeron, no andaremos. Y a mí cuando escuché esta palabra, la verdad me tocó mi corazón. Gracias, gracias. Tocó un poco mi corazón y me pareció que fue una palabra profética de parte de Jorge, y que nos estaba exhortando a volver a algún lado que habíamos abandonado, como que estábamos olvidando algún camino que habíamos vivido o que algo estaba fuera de uso. Pero cuando leí todo el versículo, me golpeó mucho la última parte del versículo, donde dice, no andaremos. A quien le habló Jeremías en este contexto, que eran los mismos judíos, ellos le contestaron, no andaremos. Habían tomado una decisión. Hoy Hugo, cuando dirigió la alabanza, habló mucho de decisión. Ellos tomaron una decisión de no andar. Bueno, yo espero que tomemos una decisión contraria a esto. Dios quiera que nos mueva un poquito esta palabra profética. Y también pienso que cuando Dios trae una palabra profética, trae una palabra, tenemos que abrir nuestra alma, meditar sobre ella, no dejarla pasar, que no quede en el olvido. Tenemos que buscar en las profundidades de Dios, en la intimidad, para encontrar realmente lo que Dios nos quiere decir. Y bueno, dentro de toda esta búsqueda, para mí estaba claro de que se había dejado un camino, una senda. Acá habla de el buen camino. Y se había dejado de andar un poquito en él. Y bueno, quería desarrollar un poquito este tema del que yo veo que me parece que hemos dejado de andar un poco. Quería tomar un poquito Mateo 28, los versículos del 18 al 20. Creo que todos lo conocemos esta parte, está en la Gran Comisión. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina esta porción. Dice, id y haced discípulos. Esta fue la gran comisión que Cristo nos legó y nos declara que debemos ir
y hacer discípulos enseñando. Que guarden, dice la palabra, que hagan. Que guarden es que hagan todo lo que aprendimos. Ir indica una acción, es un verbo que nos lleva a la acción, a hacer algo, a moverse, a llegar donde está la necesidad, a buscar, a acercarse. Y hacer discípulos es proclamar la verdad de Cristo, el plan de salvación, su victoria en la cruz, su resurrección, que hoy cantamos este credo apostólico, ¿no? Es la proclama de Cristo, proclamar la verdad de Cristo. Y después dice enseñando, dando toda la enseñanza acerca de las verdades de Cristo, el señorío de Cristo, el reino de Dios, el arrepentimiento y todas las demás cosas que aprendimos. Nosotros, el ir a ser discípulos, cuando proclamamos, lo llamamos el querigma, y las verdades, lo llamamos el didaqué, que es la palabra en griego, bueno, está en el primer libro que... Bueno, y me surge una pregunta, varias preguntas. ¿Qué aprendimos? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Y a quién vamos a enseñar? Quería un poquito hacer memoria, no lo voy a llevar a la historia de los romanos como la otra vez, hacer memoria un poquito de acá, de nuestra zona. En los primeros tiempos de la restauración, más o menos los años 60, inicio de los 60, se juntaron varios hermanos a orar. Son pastores conocidos por nosotros, ¿no? Jorge Mitián, Benson, Orvin Swindle, bueno, Iván Baker, creo que estaba Ángel Negro también. Y se juntaron buscando estar llenos del Espíritu Santo. Empezaron con una búsqueda, los inquietaba todo esto. Les inquietaba ser renovados. Se juntaban, si no lo digo mal, creo que en la casa de Darling. Y el Espíritu Santo los llenó por completo. Y luego los guía abriéndole las Escrituras. Y en ese tiempo nace Casanova. No sé bien si es a mediados de los 60, cerca del 67, por ahí. Con Iván Baker hay toda una historia muy linda que cuenta eso, que cómo es que él se quedó ahí, que se había quedado con una estanciera y terminó predicando. Él iba a otro lado y terminó predicando acá en Casanova. Y él fue guiado por Dios en ese lugar. Hay muestras de que fue guiado. Y hay muchos hermanos que se convirtieron, que muchos los tenemos todavía con nosotros. Creo que Iván Baker, Miguelito, Riquelme, Silvestre. Y realmente no sé si hay más, creo que Oscar Salazar vino un poquito después. Dalinger, hay muchos hermanos que hicieron crecer esta zona, que ahora nosotros estamos en San Justo, que empezó en Roma y Asunción. Es bueno recordar, ¿no? Y no fue hace muchos años, no fue hace 2000 años. Fue cuando yo nací, así que hace poquito, fue hace muy poco. Y la palabra que se dio en ese momento fue ir y hacer discípulos. Y fueron fieles a esa palabra. Miren los que somos. Pero surgió asimismo un problema a medida que crecía la obra. Todo estaba pegado a los pastores. Y claro, la obra crecía y no se podía crecer en calidad.
Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo vuelve a abrir las Escrituras y muestra que el cuerpo de Cristo está compuesto por muchos miembros y no todos están unidos en el mismo punto. Pero las coyunturas hacen de unión. Y esto provoca que todo el cuerpo se nutra, reciba lo que necesite, pudiendo funcionar en amor y armonía, junto con todo el cuerpo. Yo digo, ¿no? La oreja no está pegada al pie, pero tanto el pie como la oreja son parte del cuerpo. Y los dos son necesarios. En el cuerpo no sobra nada. Todo es importante. Todos somos importantes. Quería tocar en Efesios 4, habla de este punto, 4 del 13 al 16. Sería bueno quizás leer todo el capítulo, pero voy a tomar solo esto. Dice en el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Me detengo acá un cachito. Esto está pasando mucho hoy, ¿eh? Doctrinas, falsas doctrinas que nos están poniendo por todos lados y nos llevan al error. Y en el 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, no nos olvidemos de esto. Cristo es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La cabeza es Cristo, el cuerpo es su iglesia, somos nosotros. El amor, la ayuda mutua, la unidad van a dar el crecimiento necesario, nos va a edificar. Y si cada uno recibe este crecimiento, si cada uno puede ser discipulado, entonces cada uno vamos a poder hacer discípulos para Cristo. Hay una premisa, ¿no?, que dice que nadie da lo que no tiene. Y nadie puede enseñar lo que no sabe, aunque algunos lo intentan, ¿eh? Yo a veces lo hice, pero me salió mal. Bueno, quería hablar un poquito de una verdad que a mí me salvó. Quiero contar un poco mi historia dentro de este funcionamiento que fue nuestra iglesia, nuestra comunidad. Cuando yo recién me convertí al Señor y entré en este camino, bueno, en mi grupo casero los tengo cansados. Bueno, soportémonos. Me hablaron del funcionamiento por coyunturas, por grupos caseros y reuniones dominicales. Cómo funcionábamos, cómo estábamos organizados. El otro día estábamos viendo un poquito el tema de las estructuras. Bueno, en esa época, yo no sé por qué razón, cómo era que se organizaban. Yo vengo al Señor en el año 89, principios del 89. Y justo en enero y febrero no habían reuniones en ese momento. Y hubo, creo que una a fines de febrero. Estoy tratando de hacer memoria de algo que me tocó, porque yo pensé que era como en las misas, que había reuniones todos los domingos, pero no había pasado así en ese momento. Entonces, estuve como 2 meses, me parece que fueron más, fueron como 4 o 5 meses, yendo todos los días
a la casa de unos hermanos que me habían hablado, un matrimonio, que me habían hablado. Bueno, ya conté varias veces mi testimonio, como me convertí, pero en ese momento iba todos los días. Salía del trabajo, trabajábamos juntos, llegaba tipo 5 de la tarde a la casa y me iba a las 10 de la noche, me echaba. La esposa, la verdad, me echaba, tenía una paciencia bárbara. Decía, Marcelo, queremos dormir, andate, volvé mañana. Y yo tomaba ese volvé mañana e iba al otro día. Pero tenía una necesidad, estaba roto, realmente estaba roto adentro mío. Había pasado por algo complicado y necesitaba que alguien me escuche y me dedicara tiempo. Y estos hermanos dedicaron su tiempo. Después de algunos meses, con este matrimonio, ellos decidieron no ser más mi coyuntura. Creo que los cansé. Y bueno, me llevaron a casa de Jorge, yo no sabía lo que me iba a pasar. Y bueno, pasaron el discipulado a Jorge. Bueno, fue todo un tema eso. A mí no me quedaba otra, a Jorge tampoco, así que quedamos ahí. Pero yo celebro eso, que pasó, celebro. Y le doy gracias también a Dios, porque yo estaba tan roto que esa situación me hubiese costado, no la hubiese aceptado. Pero lo tomé como parte de Dios y me ayudó. Bueno, a partir de ahí empecé a recibir las enseñanzas. Estuve entre 1 año y medio y 2 yendo a la casa de Jorge todos los lunes a las 6 de la tarde. Antes de mí había otro hermano, Guillermo. Salía él, entraba yo. Y salía yo y entraba Claudio Mangano. Así que somos compañeros de batalla de hace años. Y durante esa hora y media que estábamos, más o menos, la primera parte hablábamos de cómo estuvo la semana, los problemas que tuve, cómo me sentía, qué pensaba sobre diferentes circunstancias y muchas cosas más. Y la segunda parte recibía las enseñanzas, las charlas, las famosas charlas que tenemos nosotros. Y a su vez yo podía hacer preguntas ahí sobre cosas que a mí me estaban pasando, por ahí eran como debilidades o que me sentía que no entendía bien cómo era todo. Y teníamos tiempo para indagar sobre las raíces de los problemas. Y la verdad que la enseñanza que recibí me ayudaba y me ayuda a caminar con firmeza, a no caer con facilidad. Tenía que aprender en ese momento, y tengo que aprender, a vivir como un discípulo. Somos discípulos de Cristo, lo quiero aclarar esto porque es un punto muy importante. Somos discípulos de Cristo. El discípulo cree todo lo que Cristo manda, todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. Somos discípulos de Cristo. La relación coyuntural es mi ayuda para ser un discípulo de Cristo. Y también esto me ayudó a entender que esta doctrina que dice el Señor, que no iba a ser una carga gravosa para mí con el Espíritu Santo, solo la podía vivir por fe, siendo disciplinado, entregándome por completo a Cristo, buscando de Él y siendo guiado por el Espíritu Santo. Bueno, sigo. Este tiempo que duró la enseñanza me dio el pie para poder ajustar muchas cosas en mi antigua vida. Y sepan que estaba roto y tenía una vida pecaminosa, no solo estaba roto. Así que esto me ayudó mucho a mí para ajustar todo.
Bueno, después de ese tiempo, empecé a ir cada 2 semanas. Y bueno, yo la verdad, viéndolo de afuera, pensaría que sería yo un pesado ir todas las semanas, pero para mí no fue así. No sé para Jorge, pero para mí no. Yo la verdad disfrutaba mucho ese tiempo. Y de hecho, cuando teníamos grupo casero, yo trataba de ir más temprano para poder hablar algo con Jorge, para poder abrir un poquito mi corazón, hablar con otros hermanos que llegaban temprano. Disfrutaba mucho ese tiempo. Y en los tiempos coyunturales, de relación así, estando solo, en ese encuentro podía confesar mis pecados, hablar sobre el servicio, sobre lo que pensaba en cosas de la vida, en proyectos que tenía, en esperar algunos consejos también que necesitaba. Y había algo que me gustaba hacer, que creo que todavía lo hago, es tirar algún tema así al azar y ver qué es lo que pensaba Jorge, para después poder sacarle jugo a eso y ver qué decisión podía tomar. A eso no lo sabe él, ahora se acaba de enterar. Y hubo consejo, hago toda esta historia porque sé de nuestra historia, la conozco, la viví. La vivo desde los años 89, vivo toda nuestra historia. Así que por eso estoy contando esto. Y hubo consejos que pedí en los que tuve que tomar la decisión que no tenían nada que ver con el pecado y que nunca se me manipuló ni se me dijo o se me insinuó qué tenía que hacer. Y quiero poner un ejemplo. Quiero poner un ejemplo que a mí me tocó y me terminó de aclarar todo hace unos años. En el año 89, ¿se acuerdan la crisis de Alfonsín? La hiperinflación. Bueno, yo ahí me convertí. Y la verdad, a mí la hiperinflación me importaba muy poco, pero como había vivido ya en Italia, le había dicho a mis papás, como estaba tan roto, le había dicho de irnos a Italia, de vuelta, como excusa la hiperinflación. Y mi papá hace los trámites, pide ayuda a mi abuelo allá en Italia, y mi abuelo manda los pasajes a nombre de mi papá y a nombre mío para irnos. En este entretiempo, yo recibo el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces voy y le transmito a Jorge, mirá, me voy a ir a Italia, así que bueno, yo quisiera saber, le comento lo que estaba pasando en la familia, quisiera saber qué lugares hay en Italia para ir a congregarme. Me dice, en esa época Italia estaba muy duro, Italia, Francia, toda esa zona. Nosotros, donde íbamos a vivir era al norte de Italia, del lado del Mediterráneo, muy cerquita de Francia. Me dice, mirá, hay 2 hermanos que se fueron que están en Milán. Y le digo, pero Jorge, yo no puedo ir todos los jueves a Milán, me queda 500 kilómetros, ¿cómo hago? Y yo estaba pensando cómo hacer, tomarme un tren, llegar. Me dice, no, pero ellos no tienen grupo casero, son 2 hermanos que fueron, por ahí te podés juntar para orar. Lo que me decía, entonces yo ahí le dije, mirá Jorge, no me voy nada. Esto duró como un par de semanas, no es que fue todo en el mismo día. Le digo, no me voy nada, me quedo. Y me dice Jorge, no Marcelo, está bien si te vas, está bien si te quedás, tomá una decisión, pero lo que decidas va a estar bien. Nunca me insinuó nada. De hecho, yo tomé la decisión de quedarme, se armó un lío en mi familia, le pedí al Señor, oramos juntos para que el Señor me dé una palabra, para darle a mi familia, para que entiendan, porque como le explicaba, están todos inconversos, cómo le explicaba
que el que había dicho que se iba a ir a Italia con el pasaje en la mano iba a decir que no. Bueno, el Señor me dio una palabra profética que se cumplió después a los 6, 7 años. Así que, bueno, Dios preparó todo esto, pero yo nunca sentí ni la insinuación. Y a mí me termina de caer la ficha de todo esto hace 6, 7 años que me entero que Jorge pasó por la misma situación unos 10 años antes que yo. Entonces, yo digo, esto fue muy sano, fue muy sano. Tengo otro ejemplo, no lo voy a contar si no se va el tiempo, de cuando decidí ponerme a trabajar por mi cuenta, pero bueno. Y otra cosa que quería decir, que con el pecado no se transaba. Yo me acuerdo que fumaba mucho, fumaba 1,5 paquetes por día, para mí era una bestialidad. Y la verdad no tenía victoria en eso. Me costaba muchísimo, pero siempre se me había dicho, eso está mal, Marcelo, tenés que dejarlo, eso está mal. Pero fui acompañado todo el tiempo, oraban por mí. Oraban en el grupo casero, llegaron a orar por el espíritu de nicotina. Me caí ese día, dije, ya soy libre, y no, todavía no. Pero fui acompañado. Me acuerdo que iba y le confesaba, le digo, Jorge, hoy tuve victoria. Dice, ¿sí? Sí, dice, fumé 2 cigarrillos nada más. Y él me decía, 2 cigarrillos, seguí fumando. Y hago, bueno, pero de 32. Para mí era una victoria, hasta que pude dejarlo. Pero si no hubiese tenido a alguien a quien volcar eso, lo que me hubiese costado, hermanos, la compañía en la oración. Ahora, yo fui enseñado en este tiempo en la doctrina, en el orden, en el ámbito familiar, en el dinero, en cómo aconsejar, en cómo escuchar, en cómo hacer la obra, en cómo sujetarme a las autoridades. Fui enseñado en cómo orar, buscar a Dios, tener una intimidad con Él, en cómo leer las Escrituras. Fui enseñado que esto, si bien fui bien enseñado por mi familia, pero estas reuniones lo afirmaron. Fui bien enseñado en el respeto a los ancianos, a la palabra de Dios dada por otros hermanos, a no juzgar, a respetar al otro, a aprender a amarlos, a los demás como a mí mismo. Fui enseñado a ver a mi hermano como superior y se me dieron muchas herramientas para soportar la prueba. Y sobre todo recibí el amor del cuerpo de Cristo, me sentí unido a todo el cuerpo. De hecho, cuando pasé por mi tiempo de separación, el cuerpo funcionó dándome amor completo en mi vida. Me salvó. Yo siempre digo, la iglesia es un invento maravilloso de Dios. Cristo se pasó con eso. Es lo mejor que tenemos a mano, palpable. El amor de los hermanos muestra el amor de Dios. Pero ¿cómo podemos estar unidos si nos vemos una vez por semana nada más, hermanos? ¿Cómo podemos? Tiene que haber una relación familiar, de confianza. Bueno, yo creo que las sendas antiguas son estas que abandonamos. Que hemos dejado de caminar este camino como lo habíamos aprendido. Hemos dejado lo importante por correr atrás de lo urgente. Cuando llegó esta palabra sobre
sobre la comunidad que se estaba formando. Fue un tiempo de restauración. Trajo vida al cuerpo de Cristo. Fueron palabras abiertas por el Señor que sanaron miles de vidas. Yo doy testimonio y creo que muchos damos testimonio acá de eso. Sanaron miles de vidas. Fueron tiempos victoriosos donde veíamos a Dios obrando en cada hermano y en nuestras vidas de forma efectiva. Lo veíamos a diario. Ahora, claro que hubo excesos. No quiero escaparle a eso. Y hubo hermanos que fueron muy lastimados por esos excesos. Pero hay una palabra en Jeremías 15:19 que dice: pero si entresacares lo precioso de lo vil, seréis como mi boca. Y yo creo que en vez de desechar, tendríamos que entresacar lo precioso de lo que se quiso malformar, ¿no? Corregir lo que está mal y no caer en el error de anular un proceder de parte de Dios por el horror de algunos. No anulemos el proceder de parte de Dios. Esto fue palabra de Dios, nos bendijo, nos sigue bendiciendo. ¿Por qué lo vamos a dejar de lado? Sanémonos de estos excesos, sanemos al que fue alcanzado por estos excesos. Estas sendas antiguas nos muestran que debemos volver al camino donde estábamos. No es un lugar nuevo, no tenemos que transitar ningún lugar nuevo, es donde ya estábamos y que por algún motivo abandonamos. Que quizás sean esos los motivos, los que nombré antes, ¿no? Ahora quería hablar algo sobre qué es la relación coyuntural, o sea que va más allá de lo que es la enseñanza de la palabra, va mucho más allá. La relación coyuntural crea lazos firmes con el cuerpo, nos ayuda en momentos difíciles, es una hermosa herramienta para evangelizar, hermanos, es tremendo. Nos permite crecer y ser parte de la extensión del reino de Dios. Nos mantiene limpios delante de Dios, en santidad, donde podremos confesar nuestros pecados y que queden en el secreto de la confesión. Nadie se tiene que enterar de esto. Al abrir nuestro corazón a alguien que está velando por nuestras vidas, porque esa es la premisa del que discipula, velar por la vida del que está discipulando. Vamos a recibir un consejo preciso. Dios va a guiar, porque mi coyuntura es el que me conoce, el que me sigue, el que ve mis debilidades, el que conoce mis cosas, porque yo se las cuento, ¿no? No porque las ve, no porque chusmea, porque yo me abro. Conoce mis fortalezas, mis debilidades. Él es el que presenta a diario mi vida delante de Dios. Él es el que busca la guía del Espíritu Santo. Mi responsabilidad con aquel que es mi coyuntura es acercarme con un corazón sincero y dispuesto a que Dios opere en mí a través de él. Y aquellos que discipulamos, pero escúchenlo todos, porque aquel que es discípulo también es un discipulador. Tienen que hacerlo humildemente, llenos del temor de Dios,
sabiendo que aquellos que discipulan son hijos de Dios, son personas. Enseñar a buscar a Dios primeramente, que tengan una relación personal con Jesús. Tienen que tener orejas más grandes que la boca. De hecho, tenemos 2 orejas y una boca, ¿no? Pero que sean todavía más grandes, que estemos más tiempos escuchando y menos tiempo hablando. Buscar de Dios antes de dar una respuesta, no ser rápidos para dar una respuesta, que el Señor nos guíe a dar esa respuesta. Lo que se habla en privado, sea confesión o no, jamás, pero jamás sale en público. Velar, orar, presentarlo diariamente delante de Dios, prepararse para darle la palabra de Dios, conocer la Biblia, ser un lector asiduo de las Escrituras, conocer nuestra doctrina, lo que pensamos, lo que creemos, y estar sujeto también, acoyuntado. Todos necesitamos crecer. Y a medida que vamos discipulando a otro, vamos a ir conociendo cada vez más de estas cosas. O sea que no nos tenemos que acobardar de no empezar a discipular. Tenemos que ir aprendiendo a medida que vamos haciendo. Si tenemos una coyuntura, es quien nos va a enseñar. Así aprendí, así aprendo. Nadie nació sabiendo, pero todos tenemos la capacidad de aprender. Así que a medida que vamos caminando, vamos aprendiendo. A medida que vamos siendo discípulos, vamos a ir haciendo discípulos. Amén. El tema coyuntural es muy bueno en la sanidad interior, porque es quien tiene el tiempo. La sanidad interior no se hace de un momento a otro, no se hace en un rato. La sanidad interior necesita tiempo y la coyuntura es esencial para eso. Bueno, para concluir, pero volver a las sendas antiguas, preguntar, dice, preguntar por el buen camino. Preguntemos. Volvamos a las primeras enseñanzas, volvamos al buen camino que Dios nos propuso. Entresaquemos lo precioso, quedémonos con lo puro de Dios en el camino que Jesús preparó, en la enseñanza primera. Jesús, siendo Dios, se ocupó por 12 personas y nos mostró una forma de hacer la obra. Pablo se tomó 2 años en Éfeso para discipular unos pocos. El tiempo que hay que poner, ¿no? Pero no es a todos. No podemos dejar esta obra del discipulado en manos de unos poquitos. Tenemos que ser todos, todos somos iglesia, hermanos, todos. El camino es ser discípulos y discipular. El camino es ser íntegros con nuestros hermanos, respetarlos, saber que son hijos del Dios Altísimo y nuestra responsabilidad es colaborar en la obra del Espíritu Santo. Tener temor a Dios para que no vuelvan a haber excesos. Estar en luz para poder ser corregidos si en algo nos equivocamos. Ser humildes al recibir la exhortación y recibir la corrección. En Juan 17, del 20 al 23, que es la oración que hace Jesús antes de su muerte, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios.
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad trae todos estos beneficios, hermano. La unidad trae el amor de Cristo a nuestras vidas, trae el conocimiento a Dios y trae también que otros puedan ver el amor de Cristo en nosotros. Seamos uno, que este amor fluya en nosotros. La evangelización va a ser mucho más efectiva en esta unidad. Dios va a añadir, acuérdense de Hechos 2:42, la unidad en el cuerpo hace que el mundo vea cuánto Dios nos ama. Ahora vuelvo a Jeremías 6. ¿Qué haremos ahora? ¿Andaremos o no andaremos? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Volveremos a las sendas antiguas o decimos que no? Creo que es una pregunta que nos la tenemos que hacer en nuestro corazón. Ahora, si tu respuesta es andar, busca tu coyuntura y trata de restaurar la relación, busca más unidad, busca de estar más tiempo de alguna manera. Abrí tu corazón. Y si no tenés coyuntura, habla con algún líder de grupo casero, si estás participando en un grupo, o habla con alguno de los pastores para que te guíen a cómo hacerlo. Yo acá no hablé sobre todo lo que es la coyuntura, hablé, creo, más del espíritu de lo que es la coyuntura. Así que bueno, les dejo esta carga, que es también mi carga,